En esta clase vamos a abordar la elaboración a lo largo de la historia de la doctrina de Cristo. Veremos que es una historia fascinante, muy compleja, que nos deja con muchos desafíos, no solo por entender la historia, sino responder a lo que la coyuntura actual nos presenta como un reto para elaborar y presentar una doctrina evangélica y bíblica de la persona del Señor Jesús. Obviamente el Señor es una figura central en nuestra fe cristiana. Por eso no debemos sorprendernos que a lo largo de los años ha habido mucha discusión acerca de cómo interpretar la revelación bíblica, tanto lo que el Antiguo y el Nuevo Testamento nos enseñan acerca de Cristo y cómo elaborar teología, cristología, a partir de los textos bíblicos. En realidad, la cristología responde a las preguntas que la misión de la iglesia presenta. Como vamos a ver, cuando la iglesia sale a predicar el evangelio, en cada contexto que predica, el entorno cultural plantea preguntas a la iglesia: ¿quién es Jesús? Y la iglesia se ha visto en la necesidad de contestar esa pregunta, a veces en formas muy profundas. Y para el estudiante de la Biblia y la teología es importante saber algo de la elaboración de la cristología a lo largo de los años. Empecemos con la iglesia apostólica. Como sabemos, cuando Pedro empieza a predicar en Hechos 2, la audiencia era mayormente judía. Aún el apóstol Pablo, cuando sale a hacer los viajes misioneros, la estrategia de Pablo era siempre ir primero a la sinagoga, como podemos ver en esta imagen. Y ahí el apóstol Pablo empezaba la proclamación del mensaje de Cristo crucificado y resucitado para nuestra salvación. Ahora, cuando Pablo se presentaba ante los judíos, ¿qué es lo que él tenía que hacer? Tenía que comprobar que Jesús de Nazaret era el Mesías. Los judíos estaban esperando el Mesías. Es más, Pablo tenía que comprobar que la vida, muerte y resurrección de Jesús encajaba perfectamente con las profecías del Antiguo Testamento. Ahora miren, hermanos, cómo la primera predicación cristiana iba por ese camino. No sé si hemos notado esto, pero es importante que lo hagamos. Abran sus Biblias en Hechos 2, el versículo 22. Pedro predicando en Jerusalén. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, aquí está el tema central de la predicación, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Así que ven cómo el apóstol Pedro presenta a Jesús como no cualquier hombre, un hombre aprobado por Dios que hace señales y milagros para confirmar que él es el Mesías. Miren versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, la de David, en cuanto a la carne levantaría al Cristo, la palabra para Mesías. Viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades. A este Jesús. Pueden ver cómo lo que Pedro está haciendo es comprobar que Jesús es el Mesías. Si vamos a Hechos, el capítulo 13, vemos el apóstol Pablo predicando en la sinagoga en la ciudad de Antioquía de Pisidia. ¿Y qué leemos en versículos 32 y 33? Nosotros también os anunciamos el evangelio
de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y para todos los judíos, cuando se hablaba de la promesa hecha a los padres, es una referencia al Mesías, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Jesús que es el Mesías. Como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Miren también en el capítulo 17, cuando Pablo llega a Tesalónica y va a la sinagoga en Tesalónica. ¿Qué es lo que Lucas nos dice? Hechos 17, versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, noten esas palabras, la costumbre de Pablo fue a ellos y por 3 días de reposo, 3 semanas, discutió con ellos. Ahora miren, ¿cuál era el mensaje de Pablo? Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, es el Mesías. Así que aquí tenemos la primera cristología de la Iglesia Apostólica, hablando a los judíos. Una cristología que se centra en la afirmación y la comprobación que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Pero cuando Pablo empieza a predicar a los gentiles, ahora el mensaje va a cambiar. Los gentiles no tenían la esperanza o la expectativa del Mesías, pero los gentiles eran idólatras, tenían toda clase de conceptos de dioses. Y ahora, en la misión cristiana hacia los gentiles, el mensaje no es predicar a Jesús el Mesías, sino predicar que Jesús de Nazaret era divino y humano. Esta doble naturaleza de Cristo es lo que se vio necesario explicar, proclamar a la gente gentil. Por eso cuando Pablo escribe la carta a los colosenses, miren cómo Pablo empieza en capítulo 1, escribiendo a esta iglesia compuesta mayormente por gentiles. Que leemos en Colosenses 1, versículo 15. Hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Pueden notar cuán diferente es este mensaje a los gentiles de lo que Pedro y Pablo predicaba a los judíos? Es el mismo evangelio, pero en cuanto a la presentación de Cristo, Pablo a los gentiles se dirige en una manera muy diferente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Aquí tenemos una cristología para los griegos. Y si miramos un momento Colosenses 2, el versículo 9, Pablo dice, porque en él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Pueden notar aquí este énfasis en la doble naturaleza de Cristo? Pablo dice, en él habita corporalmente. No simplemente habita como si fuese un fantasma, no, en él habita corporalmente. Y luego añade, toda la plenitud de la deidad, no una parte de la deidad, sino toda la plenitud de la naturaleza divina habita corporalmente en Jesús de Nazaret. Así que ahí tenemos
un énfasis sobre la naturaleza divina, pero también había que enfatizar la naturaleza humana de Cristo. Ya lo hemos notado en Colosenses 1. Miren cómo Juan tiene que enfatizar esto en Primera de Juan, el capítulo 4. Noten lo que Juan dice aquí, Primera de Juan 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Qué interesante esa afirmación. Jesucristo ha venido en carne. Esa es la afirmación cristiana. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Así que Juan aquí, resistiendo una herejía que ya estaba entrando en la iglesia apostólica en la parte de Asia Menor, de que Jesús era divino, mas no humano. Y Juan tiene que resistir esa herejía y afirmar categóricamente Jesús era divino. Y también cuando tratan el tema de la resurrección, había que comprobar la resurrección física de Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque en la cultura griega, la filosofía que prevalecía era el platonismo. Lo que el platonismo afirmaba era lo siguiente: el mundo espiritual es perfecto, el mundo material es pecaminoso. Ahora, si tú tienes ese paradigma, esa cosmovisión enraizada en tu mente, puedes entender que Jesús sea divino, pero te cuesta aceptar que tenía un cuerpo humano, porque un cuerpo material era pecaminoso. Y por eso surgió esta idea de que Jesús era divino, pero no tenía un cuerpo humano, porque eso sería pecaminoso. Y Juan tiene que negar eso y sostener la doctrina bíblica. Es igual en la resurrección. Los griegos platonistas podían aceptar que Jesús sea divino, pero rechazaban completamente el concepto de la resurrección del cuerpo de Cristo, porque una vez más era decir que habiéndose despojado del cuerpo material, que Dios lo haga volver otra vez al cuerpo material. No, para los platonistas era muy difícil aceptar eso. Así que entró una corriente herética que rechazaba la resurrección corporal de Cristo. Y Pablo tiene que resistir eso también. Y noten en 2 Timoteo, capítulo 2, cómo el apóstol Pablo tiene que nombrar a algunos líderes en la iglesia que bajo la influencia del platonismo estaba negando la resurrección, incluso la resurrección de Cristo. Mire lo que leemos en versículo 17, hablando de estas vanas palabrerías. Dice, su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, dos personas que estaban en la iglesia. Pero Pablo dice, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ahora, cuando Pablo dice que estos herejes afirmaban que la resurrección ya pasó, lo que él está indicando es lo siguiente. Estos hombres, Himeneo y Fileto, no pudiendo aceptar la resurrección del cuerpo, reinterpretaron el concepto de la resurrección diciendo, mira, el nuevo nacimiento, esa es la resurrección. Así que la resurrección ya nos pasó cuando nacimos de nuevo. Y ahora lo que nos espera es la muerte y nunca va a haber una resurrección física porque
El platonismo indica que el cuerpo material es pecaminoso, así que Dios jamás nos va a resucitar en cuerpos físicos. Pueden ver cómo esa corriente platonista ya estaba afectando la cristología en la iglesia apostólica. Y Juan y Pablo tienen que resistir e insistir en una doctrina cristiana, cristológica, bíblica. Dos conceptos heréticos surgieron en la iglesia apostólica. El primero, el docetismo. Lo que el docetismo enseñaba era que Jesús de Nazaret solo aparentó tener un cuerpo humano, que realmente no era un ser humano en todo sentido de la palabra, porque Dios jamás se encarnaría en un cuerpo material pecaminoso. Ahora miren cómo Juan empieza la primera carta de Juan para contrarrestar el docetismo que estaba afectando a la iglesia al fin del primer siglo. Juan escribe, lo que era desde el principio, desde la eternidad, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. De esta manera, Juan está diciendo, yo sé que Jesús tenía un cuerpo humano, físico, real, no era un fantasma. Yo lo he visto, lo he contemplado de cerca, yo he tocado su cuerpo físico. Juan aquí resistiendo el docetismo. Luego surgió también una persona llamado Cerinto, y él trató de distinguir entre Jesús y Cristo, indicando, bueno, Jesús, de repente si Juan dice que lo tocó, habría que aceptar que Jesús era un ser humano. Ah, pero no era divino. Lo que pasó fue que la parte divina, Cristo, vino sobre Jesús. Ahora, Juan una vez más se da cuenta que eso es herejía. Y Juan tuvo que luchar contra esta corriente de Cerinto en Éfeso a fines del primer siglo. Hay una historia contada por un discípulo de Juan, Policarpo, y Policarpo contó que una vez cuando Juan era anciano ya, había ido a los baños públicos en Éfeso. Y estando ahí tranquilo con sus discípulos en los baños, entra Cerinto. Y en ese momento Juan sale de los baños despavorido, diciendo a sus discípulos, salgamos de aquí porque ahí está Cerinto, el enemigo de la verdad. No vaya a ser que Dios mande un relámpago, un terremoto para matarlo aquí en los baños. Interesante, ¿no es cierto? Esa pugna ya en los tiempos apostólicos por elaborar una cristología bíblica frente a la tendencia de distorsionar la cristología por corrientes filosóficas. Y hermanos, lo que los apóstoles tuvieron que hacer es algo que a lo largo de los siglos la iglesia ha tenido que enfrentar. Y vamos a ver en esta clase que hoy en día enfrentamos el mismo desafío. Hoy en día, la filosofía vigente es el racionalismo. El racionalismo no acepta la existencia de Dios y el mundo espiritual. Así que hoy en día está entrando en la iglesia esta enseñanza que Jesús fue un hombre, mas no fue divino. Y como cristianos tenemos que defender la doctrina cristiana evangélica frente a corrientes filosóficas hoy en día que quieren socavar la doctrina de Cristo. Pero volvamos ahora a la iglesia primitiva, los siglos 2 al siglo 5 o 6 después de Cristo. Lo que pasó durante estos siglos es que la iglesia creció rápidamente hasta llenar el imperio romano. Y ahora la iglesia empezó a enfrentar nuevos desafíos. La gente educada, filosófica, empezó a escuchar del cristianismo.
Mucha gente se había convertido, los vecinos, algunos líderes también de la sociedad ahora eran cristianos. Y la iglesia empieza a enfrentar un cuestionamiento fuerte de parte de los grandes pensadores del Imperio Romano. Y eso forzó a la iglesia primitiva a desarrollar en mayor detalle la doctrina de Cristo. Y es una historia francamente fascinante. En el siglo II surgieron lo que llamamos los apologetas. Los apologetas eran pensadores cristianos que hablaban griego, algunos y otros latín, y querían defender la fe cristiana, hacer apología, frente a los retos y los desafíos de la clase alta educada que se burlaba del cristianismo. Ahora, es muy interesante leer estos escritos de los apologetas, cómo defendían y presentaban la persona de Jesús. Lamentablemente, muchos de ellos eran influenciados por la filosofía de Platón. Y más que uno llegó a decir que Platón era cristiano antes de Cristo, porque Platón vivió algunos siglos antes del Señor Jesús. Pero estos apologetas, queriendo presentar el Evangelio a la clase educada, trataron de argumentar con argumentos filosóficos que no había ninguna contradicción entre el platonismo y el cristianismo. Lamentablemente, aunque estaban bien intencionados, tratar de acomodar la fe cristiana al platonismo fue un grave error. Lo que hicieron estos apologetas fue desarrollar la doctrina de Logos de Juan capítulo 1. Ahora, lo quisieron hacer para evitar la acusación de que los cristianos eran politeístas, porque los pensadores griegos no cristianos interrogaban a los creyentes diciendo, ustedes creen en Dios, ¿no es cierto? Adoran a Dios el Padre. Sí, decía el creyente. ¿Y ustedes creen que Cristo es Dios también? Sí, decía el creyente. Bueno, decía el inconverso, ustedes son politeístas entonces. Tienen dos dioses. ¿Y por qué nos critican a nosotros por ser politeístas? Ahora, los apologetas querían resolver esa tensión, ese dilema. Lamentablemente, no lo hicieron bien. Desarrollaron el argumento de que Cristo era el Logos, pero afirmaron que el Logos era subordinado a la persona de Dios el Padre. Y este subordinación, subordinacionismo, difícil de pronunciar, ¿no es cierto? Subordinacionismo, exagerado de alguien como Justino Mártir. Eso distorsionó la cristología. Y la iglesia empezó a aprender el peligro que corremos cuando tratamos de acomodar la fe cristiana a los conceptos filosóficos vigentes. La Biblia afirma que Logos es Dios y no hay ninguna indicación que la segunda persona de la Trinidad en ninguna manera esté subordinado a Dios el Padre. Tienen la misma naturaleza y esencia divina, pero para poder explicar a los griegos, los apologetas empezaron a distorsionar la doctrina de Cristo y eso más adelante generó varios problemas. Luego surgió lo que llamamos el monarquianismo. Cuando los creyentes afirmaban que Cristo es Dios, una vez más, como acabo de mencionar, daban la impresión que los cristianos adoraban a dos dioses. Y los judíos criticaban a la iglesia.
Y la iglesia tenía que sostener que la fe cristiana viene del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento afirmaba en el gran credo judío, el Shema: Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahora la iglesia, en la misión de predicar el Evangelio al mundo filosófico griego, tiene que resolver este dilema. ¿Cómo pueden afirmar que hay un solo Dios y al mismo tiempo hablar de Dios el Hijo y también de Dios el Espíritu Santo? Bueno, en el siglo II y el siglo III surgieron algunos líderes cristianos que cayeron en este error del monarquianismo. La meta era defender el concepto de un solo monarca, que hay un solo Dios. Pero si hay un solo Dios, ¿quién es Jesucristo? Esa era la gran pregunta. Ahora surgieron dos formas del monarquianismo. En primer lugar, el monarquianismo dinamista o adopcionista, que afirmaba, un poco como Cerinto, el primer siglo, afirmaba que Jesús era un ser humano, a quien Dios adoptó. El poder de Dios o Dios mismo vino sobre Jesús en su bautismo y lo llenó de poder espiritual. Entonces, Jesús era Dios, pero no era otro Dios. Era Dios el Padre adoptando a la figura humana de Jesús para que desarrolle su ministerio. Ahora, eso lamentablemente dio lugar a también un segundo concepto del monarquianismo, y es el monarquianismo modalista, que se conoce también como el patripacianismo. La palabra patripacianismo significa el padre, pater en latín, sufrió en la cruz del Calvario. Ahora, lo que el modalismo enseña es lo siguiente: hay un solo Dios, ahí está el monarquianismo, un solo Dios. Pero ese Dios se manifiesta en diferentes modos. En el Antiguo Testamento, el modo era Dios el Padre. En los Evangelios, el modo es Dios el Hijo. Así que Dios el Hijo es en realidad Dios el Padre. Y luego, a partir de los hechos, es Dios el Espíritu Santo, un tercer modo, pero es el único y mismo Dios. Hoy en día, la secta Solo Jesús apunta un poco a esta herejía también, el modalismo. Hay un solo Dios que se manifiesta en tres maneras. Bueno, algunos líderes cristianos presentaron eso, pero en la conversación entre creyentes estudiando la Biblia, decidieron: no, eso no puede ser cierto. Aparte de otra cosa, el bautismo, tenemos Jesús en el agua, el Padre en el cielo hablando y el Espíritu bajando en forma de paloma. Claramente no son tres modos de un solo Dios, sino que ahí tenemos las tres personas en cierto sentido diferente el uno del otro. Así que la iglesia al final tuvo que rechazar el monarquianismo. Luego surgió un tercer concepto, el arrianismo. Arrio fue un líder de la iglesia en la Alejandría en Egipto. Y él afirmó, para resolver esta tensión de tener múltiples dioses, él afirmó que Cristo en realidad no era Dios. El único Dios verdadero es Dios el Padre. Dios el Hijo, el Logos, Cristo, no es eterno. El único que es eterno es Dios el Padre. Por lo tanto, afirmó Arrio, hubo un tiempo en que el verbo no existía. Por lo tanto, dio a entender, el verbo, el logos, Dios el Hijo, es un ser creado.
tuvo un comienzo. Ahora, Atanasio era el obispo de Alejandría y él empezó a debatir con Arrio y sus seguidores. La verdad, hermanos, es que el debate entre Atanasio y Arrio duró toda la vida de Atanasio. Y tan fuerte fue la batalla que Atanasio fue exiliado 5 veces por diferentes emperadores que a veces le favorecían y a veces favorecían a Arrio y los seguidores de Arrio. Fue una de las primeras grandes batallas teológicas que sacudió por completo la iglesia primitiva, generando muchas tensiones entre los líderes. Y al final requirió la intervención del mismo emperador que no quería ver divisiones en su imperio, así que él reunió a todos los obispos del imperio romano en un lugar llamado Nicea en el año 325 después de Cristo. Una razón por este gran concilio era zanjar de una vez por todas la doctrina de la persona de Cristo. ¿Quién tiene la razón? Quería saber el emperador, Arrio o Atanasio. Y se reunieron cientos de líderes de todo el mundo, primera vez, para debatir la cristología. Atanasio es uno de los grandes héroes de la fe cristiana. Es gracias a él que tenemos una doctrina bíblica de la figura de Cristo. Esta es una obra que todo creyente debe leer una parte a lo menos. La encarnación del Verbo, el magnum opus de Atanasio, escrito en el siglo V para defender la doctrina bíblica evangélica de la persona de Jesucristo. Ahora, después del concilio de Nicea, que apoyó a Atanasio y declaró Arrio y la postura arriana herejía, surgió un hombre llamado Apolinar. Él fue el obispo de la Odisea. En el siglo IV, en el contexto de la lucha contra el arrianismo, él afirmó que el Logos ocupó la mente o el espíritu de Jesús. Estaba queriendo resolver esta pregunta de dos naturalezas en una persona, y si Jesucristo es divino, ¿cómo puede ser divino y humano al mismo tiempo? Dos naturalezas, una sola persona. Bueno, lo que Apolinar dijo fue lo siguiente. Bueno, habría que argumentar que el Logos, la naturaleza divina, ocupó el espíritu o el alma o la mente de Jesús de Nazaret. De esa manera tenemos dos naturalezas en un solo cuerpo. Pero al ir conversando y debatiendo, se dieron cuenta en la iglesia que si Jesús no tuvo un alma racional, es decir, no tuvo un alma realmente humano, entonces no era una encarnación. Y Jesús no tenía una naturaleza humana, solo un cuerpo humano con una naturaleza divina. Así que el apolinarismo también se constituyó una herejía. Luego apareció el nestorianismo, otro pensador llamado Nestorio. Él trató de resolver este dilema. ¿Cómo podemos tener dos naturalezas en una sola persona? Nestorio era un monje de Antioquía y él propuso lo siguiente, que en Jesucristo habían dos naturalezas tan distintas que en realidad Cristo era dos personas, una esquizofrenia, dos naturalezas no en una persona, sino, según Nestorio, la única forma de tener dos verdaderas naturalezas es hay que postular dos personas. Y esto se debatió por un tiempo y al final el concilio rechaza esta postura de Nestorio. Se llama a veces difisismo
que viene de dos palabras en griego que significan dos naturalezas, pero exagerando las dos naturalezas hasta llegar a hablar de dos personas o pensar de dos personas. Ahora, esta herejía, el nestorianismo, fue rechazado por los emperadores y no afectó la iglesia dentro del Imperio Romano. Pero como este mapa muestra, el nestorianismo se estableció en la zona de Irán y de Irak, que en ese tiempo estaban afuera del Imperio Romano, y se extendió de ahí hacia el este, abarcando la India y hasta la China. Y la verdad es que una de las iglesias más antiguas, la Iglesia Ortodoxa Oriental, que abarca todo este espacio, tenía una cristología nestoriana. Hoy en día esta iglesia ha disminuido bastante, pero en los siglos 5, 6, 7 y 8 era una enorme iglesia y todavía quedan eh, esas iglesias en Irán, Irak y otras partes del mundo que pueden ver aquí, mostrando, hermanos, que este tema de la cristología afectó radicalmente la iglesia y la doctrina de la persona de Cristo en diferentes partes de la iglesia cristiana. Luego surgió un hombre llamado Eutiques. Él también se metió al debate cristológico y él afirmó algo novedoso. Él decidió que en Cristo no había dos naturalezas, sino una naturaleza en una persona, pero esa naturaleza era divina y humana al mismo tiempo. Lo que él estaba postulando para zanjar este problema era cuando se dio la encarnación, la naturaleza divina, el Logos, se unió a la naturaleza humana en Jesús y se fusionaron. Las dos naturalezas se entrelazaron, se fusionaron en tal manera que se produjo una naturaleza híbrida, que no era ni netamente divina ni netamente humana, sino una mezcla de ambas naturalezas. Pero cuando empezaron a examinar esa postura y las implicancias teológicas y la base bíblica, la iglesia decidió no. Eso tampoco es la verdad de la persona de Cristo. Se llamó monofisismo para dar a entender que esta herejía habla de una sola naturaleza, híbrida, divina y humana mezclada. Hermanos, espero que ya están captando el esfuerzo que los líderes cristianos hicieron por siglos. Esto llevó unos 300 años para realmente debatir, elaborar, formular y al final definir precisamente cuál es la doctrina bíblica de la persona de Cristo. Hoy en día es muy triste escuchar a cristianos menospreciar todo este debate, diciendo es irrelevante, nadie lo puede entender, es una pérdida de tiempo. No, hermanos, eran hombres que amaban al Señor de todo corazón, querían entender y expresar bien la doctrina bíblica de Cristo y estaban dispuestos a debatir, debatir, debatir arduamente y poco a poco se fueron acercando a una conclusión bíblica de la persona de Cristo, marcando parámetros que indicaban fuera de esta línea es la herejía. Y hermanos, es gracias a ellos que la iglesia protestante recibe una doctrina solvente de Cristo, que honra al Señor. Evidencia de eso es cómo Dios bendice la predicación de este evangelio.
de este Cristo y ha llenado la tierra. Finalmente tenemos el monotelismo. Este concepto fue promulgado más adelante, el siglo VII. Esta idea afirmaba que, bueno, en Cristo sí hay dos naturalezas, pero si hay una sola persona, entonces debe haber una sola voluntad. Y ante la pregunta, ¿qué voluntad dominaba, la divina o la humana? Concluyeron la divina. Pero esta postura también fue condenada, en este caso por el Tercer Concilio de Constantinopla. ¿Por qué? Porque si no había en Jesucristo una voluntad humana, entonces no tenía una plena naturaleza humana, y como Atanasio entendió con gran claridad, escuchen esto, es muy importante. Atanasio dijo una vez, lo que el Logos no asumió, no redimió. Atanasio entendió, no se trata de simplemente minuciosidades teológicas. Estamos hablando de nuestra salvación. ¿Cómo nos salva Dios? Bueno, la Biblia enfatiza que Dios nos salva haciéndose hombre. Así que en la cruz del Calvario, Jesús como hombre nos estaba salvando. Pero si Él no asumió nuestra plena naturaleza humana, lo que no asumió, no redimió. Y por lo tanto, lo que está en juego, dijo Atanasio, es nuestra salvación. No se puede estudiar cristología y divorciarla de soteriología, doctrina de la salvación, porque las dos cosas están íntimamente relacionadas. Así que al final el monotelismo también fue rechazado. Ahora, luego de esos grandes debates o durante estos grandes debates, la iglesia de vez en cuando se reunía para estos grandes concilios. Cientos de obispos se reunían de todo el mundo para hablar del tema de la cristología, entre otras cosas. Qué fascinante, ¿no es cierto? Confieso que me hubiera encantado estar ahí escuchando a estos grandes hombres, siervos de Dios, predicando el Evangelio. Muchos habían sufrido por la fe, torturado, arrestado, la familia asesinada, su iglesia quemada, etcétera. Y ahí estaban ahora grandes creyentes, escuchando y debatiendo la doctrina de la persona de Cristo. Qué interesante hubiera sido estar ahí, ¿no es cierto? Y al final, estos concilios elaboraron los grandes credos de la iglesia, que dicho sea de paso, lamentablemente la iglesia evangélica tiende a menospreciar, ¿no es cierto? Nos equivocamos pensando que credos es parte de la iglesia católica romana. Nos olvidamos que los credos anteceden la iglesia católica romana. Los credos son parte de la herencia de la iglesia católica universal, de la cual somos parte nosotros. Es nuestra herencia histórica y por lo tanto nos haría mucho bien estudiar en detalle esos credos porque fueron los primeros intentos de afirmar la fe cristiana. Permítame presentarles el credo de los apóstoles. Aunque se llama de los apóstoles, realmente nadie afirma que algún apóstol lo redactó. Sin embargo, cuando leemos este credo y lo comparamos con los credos posteriores, nos damos cuenta que este credo es bastante antiguo, refleja las enseñanzas de los apóstoles antes de los grandes debates cristológicos. Escuchemos este credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro,
que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable, la vida eterna. Amén. Quiero que noten que cuando trata de Dios el Padre, hay dos líneas. Cuando trata del Espíritu Santo, hay una línea. Cuando trata de la salvación, el perdón de los pecados, hay una línea. Pero cuando se trata de Cristo, ¿cuántas líneas podemos contar aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso indica que ya para el segundo siglo, la iglesia entendía que esta doctrina de la persona de Cristo era crucial. Hay que entenderla, definirla bíblicamente muy bien. Pero recién estaban empezando, porque ahora los grandes debates cristológicos ampliaron el credo en forma impresionante. Vamos al credo de Nicea. Miren, he sacado la parte de la cristología porque el credo es un poco más largo, pero aquí está la parte central. Van a notar cómo se ha ampliado. Si comparamos este credo de Nicea, el primer concilio ecuménico, con el credo de los apóstoles, vamos a ver que se ha ampliado mucho, ¿no? Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Y ahora dice, nacido del Padre antes de todos los siglos, para enfatizar la plena deidad. Y para que no quepa duda, añade Dios de Dios. Jesucristo es Dios de Dios, es luz de luz, es Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, como afirmaba Arrio. Y como si eso queda poco, dice, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y continúa hablando de otros elementos del credo. Ahora, he resaltado la palabra misma y pueden ver un asterisco para señalar que la palabra en griego, porque este credo obviamente se escribe en griego y vale la pena hacer exégesis de este credo. La palabra misma naturaleza en griego es homoousios. Usios, naturaleza, homo, igual, la misma naturaleza. Ahora, lo que Arrio y sus discípulos querían argumentar era decir de una naturaleza similar a la del Padre. Y en griego, la palabra similar solo se diferencia con una letra, homoiousios, con la letra I. Ahora, homoi significa similar. Homo significa misma. Y se debatió en ese concilio. ¿Lo vamos a llamar homoousios, siguiendo a Atanasio? ¿O vamos a llamarlo homoiousios, siguiendo a Arrio? Y al final decidieron, bajo la presión del emperador, que tenía que ser homoousios, de la misma naturaleza del Padre. Y eso estableció la doctrina cristiana ortodoxa de la persona de Cristo. Ahora, Atanasio, como he mencionado, él continúa este debate con los seguidores de Arrio toda su vida. Y al final se elaboró de sus escritos lo que hoy en día se llama
el credo de Atanasio. He puesto aquí una parte de ese credo, la parte más interesante para la cristología. Quiero leerlo con ustedes. Miren, escuchen, capten el profundo interés en Atanasio de establecer bien la doctrina de Cristo. Y francamente, nos avergüenza como evangélicos hoy en día, porque la verdad es que en nuestras iglesias casi nadie piensa a este nivel, ¿no es cierto? Nadie piensa en este detalle. Miren lo que este gran siervo de Dios de hace 1600 años escribió. Es necesario para la salvación eterna que uno también crea fielmente que nuestro Señor Jesucristo se hizo carne. Ya, la salvación depende de este credo, dice Atanasio, porque esta es la verdadera fe que creemos y confesamos. Y ahora empiezan los detalles. Que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Ahí está, la doble naturaleza, Dios y hombre. Continúa. Él es Dios, engendrado antes de todos los mundos a partir del ser del Padre. Y es hombre nacido en el mundo a partir del ser de su madre. Así que ahora Atanasio desglosa y explica no solo que en Jesús hay dos naturalezas, sino de dónde se originan esas naturalezas. Bueno, dice Atanasio, la naturaleza divina viene de Dios el Padre, engendrado, no creado, engendrado. ¿Cuándo? En la eternidad, antes de todos los mundos. Por lo tanto, nunca hubo cuando el Logos no existía. Por otro lado, ¿de dónde viene su naturaleza humana? Dice Atanasio, nacido a partir del ser de su madre. Tiene una plena naturaleza humana gracias a la Virgen María. Continúa Atanasio, existiendo plenamente como Dios, la naturaleza divina en su totalidad, plenamente como Dios y también plenamente como hombre. Y añade, con un alma racional, rechazando el apolinarismo, y también con un cuerpo humano, rechazando el docetismo, igual al Padre en la divinidad, subordinado al Padre en la humanidad, para explicar por qué el Señor Jesús se sometía a la voluntad del Padre, porque venía para obedecer al Padre. Bueno, en la humanidad se hizo, tomó la forma de siervo, como dice Pablo en Filipenses 2. Esa es la naturaleza humana. Pero la naturaleza divina no es subordinado al Padre, como los apologetas decían. Ven cómo este credo de Atanasio resume los debates cristológicos de siglos, tratando de buscar una afirmación precisa, exacta de Cristo. Continúa Atanasio. Aunque es Dios y hombre, no está dividido, sino que es un solo Cristo. Aquí rechazando lo que Nestorio dijo. Está unido porque Dios ha tomado la humanidad en sí mismo. No transforma la deidad en humanidad. ¿Ya? No hay una mezcla de naturalezas. No, la naturaleza divina ha tomado la naturaleza humana en sí mismo sin transformarla, sin mezclarla. Es completamente uno en la unidad de su persona, ¿ya? Para negar esta idea de dos personas, dificismo en Cristo, sin confundir sus naturalezas, sin mezclar las naturalezas. Pues como el alma y el cuerpo racional son una sola persona,
Así el único Cristo es Dios y hombre. Bueno, espero que puedan captar aquí, quizá leyéndolo más lentamente, cómo Atanasio sintetiza cientos de años de debate para elaborar una afirmación cristológica de gran valor para la iglesia cristiana. Atanasio no estaba simplemente contestando qué es lo que yo pienso. Él estaba tratando de ver qué es lo que la iglesia debe pensar. ¿Y por qué debe pensarlo? Porque la salvación depende de saber bien quién es el Señor Jesucristo. Hermanos, queda claro que cuando volvemos a estas épocas, respiramos un aire muy diferente de la iglesia evangélica contemporánea. Francamente, somos tan superficiales hoy en día. La gran mayoría, hasta de pastores, les costaría entender todo esto, que en esa época de la iglesia todo el mundo debatía, no solo los líderes, los creyentes también. Estaban elaborando un credo para cada persona que se iba a bautizar. Cada candidato para el bautismo tenía que recitar estos credos y se explicaba a los candidatos al bautismo. Hoy en día enseñamos vida abundante, ¿no es cierto? Qué enorme distancia teológica entre lo que en ese tiempo se esperaba que los candidatos al bautismo supieran y entendieran, y lo que hoy en día hemos reducido la fe cristiana a algo tan superficial porque la gente ya no piensa como antes. Pero la gran definición de la cristología llegó en el año 451, cuando un gran concilio se reunió en Calcedonia, un lugar llamado Calcedonia, y aquí tenemos la definición de Calcedonia que tiene que ver con la persona de Cristo. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres de la historia de la iglesia, todos unánimes enseñamos que se ha de confesar, en primer lugar, a un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo que es perfecto en deidad y el mismo que es perfecto en humanidad. ¿Ok? Dos naturalezas completas, verdadero Dios y verdadero hombre, el mismo con cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre en cuanto a la naturaleza divina, y él mismo consustancial con nosotros en cuanto a su naturaleza humana, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado, engendrado por el Padre en la eternidad en cuanto a su naturaleza divina. Sin embargo, en estos últimos días, este mismo, por nosotros y para nuestra salvación, nacido de María la Virgen. Y aquí tenemos este término teológico tan importante y a veces mal interpretado, la Theotokos. María, Theotokos, la madre de Dios. Pero noten lo que aclara aquí. Es Theotokos en cuanto a su naturaleza humana. Es decir, ¿qué nació de la Virgen María? Nació de la Virgen María el verdadero Dios. Por eso se puede decir que María es Theotokos. Pero María no le dio a Cristo su naturaleza divina. Lo que María le dio a Cristo fue la naturaleza humana. Pero para evitar el concepto de que lo que nació primero fue humano y luego después vino lo divino sobre esa persona Jesús, enfatizaron que desde el vientre de María ya era Dios y por lo tanto lo que María dio a luz fue Dios, divino, madre de Dios. Pero aclara Calcedonia, María para nada es
el origen de la naturaleza divina de Dios. Así que hay que interpretar con mucho cuidado esta frase Madre de Dios o Theotokos. Reconocemos a un solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito en sus dos naturalezas. Dos naturalezas sin mezcla, ni confusión, sin cambio, ni mutabilidad, sin división y sin separación. Cada frase está corrigiendo algún error cristológico. Eso es lo que hay que entender, hermanos, hoy en día. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única persona y en una única subsistencia. Qué, qué atención a detalle, ¿no es cierto? Qué precisión más fina para evitar herejía y para no echar a perder nuestra salvación. Estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas nos instruyeron desde el principio, como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó y como el credo de los padres nos ha legado. Noten esas tres fuentes para esta cristología: el Antiguo Testamento, la enseñanza de Cristo y la enseñanza de los apóstoles que queda en el credo de los padres de la iglesia. Así que, hermanos, gracias a Dios que esos grandes teólogos trabajaron duro y parejo para darnos una cristología tan precisa. Es muy triste hoy en día que los teólogos que se consideran muy intelectuales rechazan esta definición de Calcedonia diciendo es irrelevante para nosotros. No, hermanos, no es irrelevante, es la plataforma. Sobre esa plataforma podemos seguir conversando de la cristología, pero jamás vamos a poder quitar esa plataforma. Porque si lo hacemos, muy pronto la cristología se va a derrumbar en alguna manera. Y esto es exactamente lo que estamos viendo hoy en día, lamentablemente. Vamos ahora, para terminar, la cristología en la iglesia contemporánea. Por siglos, la iglesia cristiana mantuvo estos credos como fundamentales para su fe. Aún la Reforma protestante, Calvino, Lutero, Zwinglio, todos afirmaban sin reserva estos credos. Son credos protestantes, son credos evangélicos. No porque la Iglesia Católica los use, se vuelven católicos romanos, porque anteceden la Iglesia Católica Romana por siglos. Son nuestros credos, protestantes, evangélicos, bíblicos. Trágicamente, en el siglo XIX, teólogos protestantes comenzaron a cuestionar estos credos bajo la influencia de la teología liberal. Ante la presión del racionalismo, ¿se acuerdan en los primeros siglos el platonismo que quería deformar la cristología? Hoy en día, el racionalismo quiere hacer exactamente lo mismo. Así que, hermanos, cada vez que tú te percatas de una corriente racionalista en la iglesia, aún en la iglesia evangélica, entiende lo que está en juego. Están queriendo acomodar la cristología a la filosofía vigente. Y lo extraño es que estas personas que lo hacen critican a la iglesia primitiva por dejarse influenciar por su entorno cultural. Ellos están haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué criticar
lo que tú haces? Me pregunto. El racionalismo dio a la iglesia la alta crítica, esta forma de estudiar la Biblia como si fuesen simplemente documentos humanos. Y estudiando la Biblia como un documento humano, concluyeron: Jesús era un hombre, mas no era divino, porque la Biblia no es divina, y Jesús no es divino, y Jesús no resucitó, y Jesús no va a volver otra vez. Él murió, fue enterrado, se acabó el cuerpo de Cristo. Se estableció en la iglesia lo que se llamó la búsqueda del Jesús histórico. Espero que algunos hayan escuchado esa frase porque es muy popular hoy en día. La búsqueda del Jesús histórico, es decir, a muchos líderes cristianos han rechazado por completo el concepto de Cristo, un ser divino. Y dicen, hay que volver al Jesús histórico, el verdadero Jesús. Antes que la iglesia inventara toda esta cristología compleja que no es nada cierto, hay que volver al Jesús que vivió. Él es el verdadero y único Jesús. Y los académicos empezaron a sacar biografías de Jesús, rechazando los milagros, rechazando las afirmaciones divinas, diciendo la iglesia inventó esas cosas y hay que reducir los evangelios a esos cuantos narrativos que hablan de un Jesús histórico. Muy triste lo que han hecho los académicos con la Biblia y con la persona de Cristo. Eso fue el siglo XIX. El siglo XX se renovó esta inquietud por la búsqueda del Jesús histórico. Y ahora se lanzó un nombre mucho más moderno: The Jesus Seminar, el seminario de Jesús. Es un encuentro de grandes eruditos del mundo académico que se llaman cristianos, pero la gran mayoría no conocen al Señor Jesús como Salvador. Académicos queriendo relanzar este proyecto de la búsqueda del Jesús histórico. Han rechazado por completo el concepto de la divinidad y argumentan y argumentan y argumentan a favor de un Jesús netamente humano. En el siglo XXI y cada vez más en América Latina, tenemos cristianos progresistas. Se llaman progresistas, pero en realidad han bebido de las fuentes del liberalismo, de la búsqueda del Jesús histórico, del Jesus Seminar, es decir, miren hacia atrás. ¿Dónde está el progreso ahí? Miren hacia atrás. Y ahora estos progresistas promueven una doctrina de Cristo básicamente liberal. Claro, no les gusta que los llamemos liberales, pero si tú comparas lo que ellos escriben hoy con los liberales del siglo XIX, vas a encontrar que dicen básicamente lo mismo. Rechazan la naturaleza divina, niegan el nacimiento de una virgen, niegan los milagros, niegan la resurrección física y niegan la segunda venida. Se llaman progresistas. Han retrocedido tremendamente en su cristología. Hermanos, traigo la memoria para terminar esa gran afirmación de Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, les pregunto, ¿amamos al Señor? ¿Le amamos? Si es así, nos compete estudiar a fondo la doctrina de Cristo. Nos compete enseñarla, defenderla con todo el valor que tengamos. Este es el legado de la iglesia apostólica primitiva. Qué triste
si después de 2000 años la iglesia evangélica echa a perder una doctrina solvente de la persona de Cristo? Lo que va a pasar es que el Espíritu Santo terminará entristecido por las herejías que enseñamos y no habrá salvación y la gente se perderá en sus pecados. Todo por querer prevalecer el racionalismo, la filosofía vigente. Hermanos, Dios nos conceda la inteligencia espiritual para darnos cuenta que tenemos una gran batalla por delante. La iglesia tiene que resistir a capa y espada estas ideas progresistas, liberales, que ya están queriendo entrar a la iglesia evangélica. Tenemos que ser atanasios, peleando contra arrios. Y Dios nos anime a volver a la historia para leer algo más ese gran defensor de la fe y que Dios nos dé ese espíritu de Atanasio para luchar por la fe una vez dada a los santos en las Escrituras. Bueno, esta clase ha sido un poco extensa, pero espero que les anime, los desafíe a la necesidad de estudiar. Esta clase ha sido un resumen. Cada herejía, cada credo merece un análisis mucho más detallado. Les animo, cuando tengan tiempo para hacerlo, investiguen, lean un poco más para que quede claro en sus mentes estas cosas. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos.